Bienvenidos una vez más a esta su revista RAI. El día de hoy vamos a revisar acerca del control de calidad en inmunohematología parte 2. Recordemos que en esa parte número 1 habíamos empezado a abordar algunos conceptos y generalidades acerca del control de calidad en inmunohematología, cómo hacíamos ese control de calidad para las células, para los reactivos, de manera manual, de manera automatizada. Y el día de hoy, en esta parte número 2, vamos a revisar un poco acerca de los registros, los análisis estadísticos y finalizaremos con un poco de verificación de métodos. Bienvenidos una vez más, mi nombre es Yuri Andrea Rodríguez. Bueno, cuando nosotros hablábamos de las células, decíamos que en ellas deberíamos verificar el aspecto y la especificidad. Entonces, ¿qué debemos verificar en ese control de calidad de células, específicamente en el parámetro aspecto? La hemólisis y la turbidez en el sobrenadante, los cuales deben estar ausentes, y la frecuencia de esta revisión es diaria. Recordemos que para la especificidad necesitamos que haya una reacción clara con suelos seleccionados frente a los antígenos eritrocitarios. ¿Cada cuánto debemos hacerlo? Al inicio y fin del lote, y utilizamos células A1, A2, B, O y RAI1 y RAI2. ¿Qué es importante acá? Utilizar pues con los específicos antisueros. Y algunos de ustedes se preguntarán, bueno, pero ¿cómo hago esto de la especificidad? O cuando empecemos a ver un poco acerca de los antisueros, ¿cómo hago este procesamiento de control? Los invito a ver en la parte número 1 de este video, que es de control de calidad y inmunohematología. Allí desglosamos todo acerca de los procesos de control de calidad. ¿Listo? Para los antisueros, recordemos que es muy importante verificar el aspecto y los 3 parámetros que nos exige la FDA, como son especificidad, potencia y avidez. Ustedes se están dando cuenta que en la parte inferior aparece la bibliografía del Manual de Normas Técnicas Administrativas y Procedimientos de Banco de Sangre, resolución 0901 del 96, la cual es en este momento la que nos rige a los bancos de sangre. Entonces, allí también pueden encontrar la bibliografía y más información acerca del tema que estamos trabajando. Respecto al aspecto, debemos verificar todo lo que es la precipitación, la turbidez y la presencia de geles. Recordemos que estos 3 deben estar totalmente ausentes y debemos realizarlo diariamente. En especificidad, el objetivo es verificar reacciones claras con hematíes portadores del antígeno correspondiente, que no haya hemólisis o haya un fenómeno de prozona o un fenómeno de Rouleaux, y que no se vayan a presentar reacciones falsas. Recordemos que la frecuencia de la verificación de la especificidad es con cada inicio de lote o mensual. La potencia, vamos a ver, que es esa, digamos que ese grado, ¿cierto?, que yo tengo de reacción, ¿cierto?, esa fuerza de reacción que hay entre el antígeno y el anticuerpo, y esperamos tener reacciones de 3 a 4 cruces. Los títulos, recordemos que acá hacemos diluciones, los títulos que yo voy a obtener en cada uno de los antisueros van a variar. Vamos a tener anti-A y anti-B, uno en 128, anti-AB 1 en 64, anti-D 1 en 32. El título de antisuero de fenotipo RH, vamos a tener un título de 1 en 16. ¿Qué es muy importante decir acá, y abro un paréntesis? Es que estas reacciones de potencia son muy específicas para Colombia. Vamos a tener en otros países que la normativa nos exige unas reacciones de potencia, en algunos casos menores. La frecuencia es al inicio del lote o mensualmente. Para el caso de la avidez, que es esa rapidez en la cual se me genera esa unión antígeno-anticuerpo, vamos a ver que necesitamos reacciones mínimas de 3 cruces, para anti-A y anti-B de 5 a 7 segundos y para anti-D máximo en el primer minuto. La frecuencia para realizar este control de calidad es cada inicio de lote o mensualmente. Vamos a ver también que hay otros reactivos que nosotros estamos empleando en nuestros bancos de sangre, que son la solución de baja fuerza iónica, o como lo conocemos LIS, el suero de Coombs o antiglobulina humana y la albúmina al 6% o Rhesus Control. Los parámetros que vamos a verificar en ellos se enfocan básicamente en el aspecto, y diariamente debemos verificar que no haya presencia de turbidez, que no hayan partículas, precipitados o formación de gel.
Pero también es importante que en ese LIS, cada nuevo lote, podamos verificar el pH, que debe estar entre 6.5 a 7, y tenemos que verificar ausencia de actividad glutinante o hemolítica de los hematíes no sensibilizados en cualquier grupo A, B, O, en el caso del suero de Cummins. Algo muy importante también que nosotros debemos verificar es la solución salina. La solución salina debemos verificar el aspecto, el pH y la reactividad. Muy importante el aspecto verificarlo diariamente, donde debemos verificar que no se presente turbidez ni partículas cuando yo haga esa inspección visual, y que el pH esté de 6 a 7. Mensualmente tenemos que verificar la reactividad. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando yo pongo en contacto con la solución salina con los hematíes, no vaya a tener aglutinaciones o no vaya a tener hemólisis o fenómenos por ozono. Cada uno de los bancos de sangre en su área de inmunohematología tiene algunos formatos en los cuales diligencias en este control de calidad. Yo acá les dejo unos ejemplos de formatos en los cuales ustedes pueden llevar el registro de su control de calidad, que es muy importante en el banco de sangre que haga parte de ese sistema de gestión, que sea un formato el cual esté codificado, que responda a las necesidades clínico-asistenciales del banco de sangre, pero también responda a esas necesidades legales que solicita la normativa y que sea muy práctico, muy entendible. Los formatos, recordemos que para las personas que ingresan nuevas al banco de sangre y que hacen parte de estos procesos, deben ser socializados. Y no solamente el formato, sino el procedimiento de control de calidad como tal. Recuerden que al socializar estos procedimientos se va incrementando la competencia técnica del personal y en esa misma medida se minimizarán los errores y los eventos adversos que se nos puedan llegar a presentar. Como parte del control de calidad en inmunohematología, y empezamos a hablarlo desde la parte número 1, también es importante revisar ese control de calidad externo. Vimos algunos ejemplos en el apartado 1 acerca del control de calidad externo o ensayo de aptitud o test de proeficiencia. Es muy importante que nosotros nos enfoquemos mucho frente a los buenos hábitos y hacer del control de calidad externo un enfoque proactivo. Generalmente nosotros vemos el control de calidad externo desde un enfoque reactivo, cuando realmente no es así. El control de calidad externo debe ser una herramienta, y es una herramienta, de cara a la seguridad del paciente, en el caso del banco de sangre también del donante y por supuesto del receptor. Y con ese enfoque proactivo yo debo generar unos buenos hábitos para su lectura, análisis e interpretación. Lo primero es evaluar el grupo par de comparación. Generalmente, digamos que en el área de inmunohematología, independientemente de la metodología que yo esté empleando, siempre espero tener un mismo resultado. De allí que el N del grupo par muchas veces nos comparen con todos los métodos sin necesariamente tener que cambiar, digamos, o que cambie esa condición clínica. Rara vez ocurre. Entonces, es muy importante compararnos con ese grupo par de comparación. Establecer como banco de sangre nuestros propios criterios de aceptación o rechazo. Hay muchos programas de evaluación externa de la calidad en inmunohematología que generan concordancias aceptables a partir del 80 o 90%. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo tengo un 80% de concordancia frente a mi grupo par, pero erré en un 20%, tuve un error en 20%, tal vez el control de calidad externo me diga que tengo un buen desempeño, porque lo mínimo que yo debería tener como tal es 80. Cuando ocurre esto, hay dos caminos. El primero es que si mi banco de sangre está alineado internamente, yo también he definido que lo que debo tener de desempeño es un 80%, está perfecto. Pero si, por ejemplo, en mi banco de sangre internamente yo definí que en mi control de calidad externo debo tener una concordancia del 90% y yo obtengo un 80%, así el proveedor del esquema de control de calidad externo me diga que tuvo un buen desempeño, realmente no, tuve un mal desempeño porque estoy afectando mis requisitos internos. ¿Sí? Entonces, este es el enfoque proactivo de ese control de calidad externo. Como yo también genero especificaciones de desempeño internas del banco de sangre que me permitan esa mejora continua y esa exigencia en estos procesos.
Es muy importante no solamente revisar la última encuesta, sino las encuestas anteriores. Muchas veces los errores que yo tengo en este momento, tal vez los pude haber cometido en el pasado y no generé acción. Entonces, es muy importante que yo revise todas las encuestas para ver si en algún momento estoy fallando en algo puntual y poder hacer el análisis de causa raíz. No solamente es impajaritable tomar esas acciones frente a los resultados rechazados. Es muy importante que en el banco de sangre tomemos acción frente a los resultados también aceptados y frente a los resultados no evaluados. Muchas veces, por ejemplo, se nos acaba el reactivo, tal vez si trabajamos automatizadamente, el equipo está en un mantenimiento preventivo, en un mantenimiento correctivo, y no se nos posibilita procesar ese control de calidad externo. Cuando esto ocurre y no evaluamos el resultado, es decir, no enviamos el resultado a ser evaluado, es muy importante que tomemos acción también frente a ese resultado y hagamos el análisis de causas del por qué yo no envié ese resultado. Entonces, si por ejemplo hubo escasez de reactivo, ¿qué está pasando? ¿Cierto? ¿Cómo está la gestión de mis inventarios? Si, por ejemplo, fue que yo sin querer hicieron una limpieza de la nevera y estropearon las muestras o botaron las muestras, debo tomar acción frente a ello, no solamente frente al resultado que yo estoy enviando. Recuerden que al final el control de calidad externo es ese control de calidad que va de cara a la seguridad del paciente. Entonces, cualquier uso o manejo inadecuado que yo haga del control, almacenamiento inadecuado, tratamiento inadecuado, algo, digamos, la gestión de inventarios inadecuada, un mantenimiento preventivo correctivo que choque con este control de calidad externo. No me debo enfocar en el control como control, sino como estrategia de seguridad frente a ese donante y frente a ese receptor. Entonces es muy importante que yo no me enfoque en la parte estadística del control externo, de presentar por cumplir ese control de calidad externo, sino desde el ámbito del impacto en la seguridad, tanto del donante como del receptor. Y por supuesto, gestionar correctamente las no conformidades. Cuando identificamos una no conformidad, recuerden que debemos hacer el análisis de causa, levantar nuestros planes de mejora, hacer seguimiento y cierre de ese plan de mejora. Muchas veces dejamos planes de mejora a la mitad, muchas veces no hacemos seguimiento del plan de mejora y otras tantas ni siquiera lo documentamos. Entonces, sí es muy importante es gestionar correctamente esas no conformidades en ese enfoque proactivo, donde al final generemos un aprendizaje organizacional, cerremos brechas, generemos competencia técnica del personal y sobre todo, pues tengamos esos buenos desempeños que queremos en un futuro con nuestros controles de calidad externos. Entonces recordemos que frente al control de calidad externo debemos verificar las acciones tomadas y documentarlas. Recuerden, acciones de mejora para los resultados aceptados, acciones correctivas frente a los resultados inaceptables o no aceptados y acciones de mejora frente a esos resultados no evaluados. Es muy importante que nosotros siempre hagamos análisis de nuestros controles de calidad, tanto internos como externos. Muchas veces nosotros hacemos análisis en bitácoras o cuando nos llega el control de calidad externo hay un documento específico, ¿cierto? O un acta donde hacemos digamos que el análisis o muchas veces en la parte inferior se escribe el análisis de ese control de calidad. Sin embargo, hoy quiero hablarles de dos herramientas estadísticas que podemos emplear para el control de calidad externo e interno para hacer ese análisis y llevar nuestra estrategia de control de calidad a otro nivel. Uno de ellos es el índice CAPA. Recordemos que tanto el índice CAPA como el porcentaje de concordancia, que también lo vamos a ver, son dos herramientas estadísticas que me dicen qué tanta similitud tiene un método frente a otro. En este caso, en el control de calidad interno, estaremos evaluando la similitud del resultado que yo he obtenido en mi procedimiento de control de calidad interno frente al resultado que me dice el inserto que debe darme ese procesamiento. En el caso del control de calidad externo, estoy evaluando cuál es el desempeño que yo tengo en mi banco de sangre, el resultado que yo emití frente al grupo par o el valor asignado que está dando el organizador.
Recordemos que el índice CAPA, como tal, es un estudio estadístico que me permite verificar la concordancia que hay entre varios observadores. En este caso, control interno del banco de sangre frente a inserto, y en el caso de control de calidad externo, mi resultado frente al grupo PAI. Él tiene digamos que una connotación un poco más específica que lo que me dice el porcentaje de concordancia, debido a que el índice CAPA me elimina las concordancias al azar y me deja solamente concordancias verdaderas. En ese sentido, es muy importante porque nosotros vamos a ver que a partir de una fórmula matemática, que es la que ustedes están observando en pantalla, nos va a decir cuánto he observado, ¿cierto? De concordancia, cuánto era lo esperado, pero en realidad, cuántas son esas concordancias que no se dieron al azar. Dentro de ese índice CAPA vamos a ver que él digamos que se correlaciona con unos grados de concordancia. Entre mayor índice CAPA, pues mayor va a ser el grado de concordancia, y el objetivo es que nosotros estemos en ese grado de concordancia bueno, idealmente muy bueno, que es un índice CAPA de 0,81 a 1. Para nosotros poder ejecutar ese índice CAPA, lo que nosotros necesitamos es una tabla de contingencia, es un cuadro o una tabla de 2x2, en la cual yo voy a tener el resultado de mi programa de evaluación externa de la calidad frente al resultado que está emitiendo o que emitió el banco de sangre. Si lo voy a hacer con el control de calidad interno, lo mismo. ¿Qué resultado me está arrojando el inserto? Que sería en este caso, igual que el programa de evaluación externa, como esa referencia, ese resultado de referencia, ese comparador que yo tengo frente al resultado que yo estoy obteniendo en banco de sangre. ¿Yo qué voy a obtener acá? Pues básicamente puedo tener positivos, negativos, y esto estaría muy bien aplicado, por ejemplo, para factor RH, ¿cierto? O para todo lo que es la detección de anticuerpos, ¿cierto? Más que la identificación, si están presentes o ausentes. Entonces yo puedo generar esta tabla de 2x2 con RH positivo o negativo, o con presencia o ausencia de algún tipo de, digamos que en este caso, de los anticuerpos irregulares. Nosotros podemos utilizar este índice CAPA. Acá les traigo un ejemplo de una prueba de evaluación externa de la calidad. Entonces tenemos acá 12 encuestas de ese control de calidad con un número de participantes. Este es el grupo de comparación, los resultados de esos participantes frente al resultado del banco de sangre. Miren que acá tenemos esta tabla de 2x2, donde tenemos esto, en este caso la detección de anticuerpos detectado o no detectado, y al final vamos a tener un índice CAPA de 1. ¿Listo? Entonces, en este caso, vamos a ver que dentro de estas 10 muestras que nosotros tenemos acá, el índice CAPA, al ser muy bueno, me está generando que una concordancia entre los resultados. Entonces yo puedo decir que garantizo esa exactitud de mi resultado en la detección de anticuerpos irregulares que estoy haciendo. Entonces pasamos de dejar solamente ese esquema cumple o no cumple a pasar a hablar de índices CAPA, de grados de concordancia muy buenos, y garantizar esa exactitud desde un punto de vista estadístico. Si yo quiero revisar estas estrategias frente a el control de calidad interno también, y dentro del control de calidad interno, al igual que el externo, por ejemplo, o por ejemplo lo puedo hacer con grupo sanguíneo en cualquiera de los dos esquemas de control de calidad, la otra estrategia es el porcentaje de concordancia. Entonces yo siempre, por ejemplo, en este ejemplo que les traigo, el valor que yo espero obtener de este control de calidad es un control de calidad que sea positivo. El porcentaje de concordancia es otro estadístico que podemos emplear frente al análisis del control de calidad. Aplica muy bien para esquemas tanto de evaluación interna como de evaluación externa de la calidad. El porcentaje de concordancia es otro estadístico empleado para hacer digamos que este análisis frente al control de calidad, ya sea interno o externo. Es muy importante que nosotros podamos identificar el valor esperado. Entonces, miren que yo acá, por ejemplo, les estoy colocando un valor esperado positivo, pero puede ser que mi valor esperado sea un grupo A, un grupo O, un RH negativo.
¿Yo qué voy a comparar frente a ese valor esperado? Básicamente el valor obtenido, ¿cierto? Y lo que yo espero también, espero obtener que sea positivo y lo que obtengo de esos montajes, por ejemplo, es que sea positivo. ¿Qué voy a realizar? Básicamente voy a realizar un porcentaje de concordancia en una tabla como ustedes las están viendo en pantalla. Miren, acá tengo el número de lote. Por ejemplo, este es un ejemplo. Realicé 10 muestras, ¿cierto? O analicé 10 controles, de los cuales todos son concordantes. ¿Por qué todos son concordantes? Porque el valor obtenido es igual al valor esperado. ¿Tengo no concordantes? No, tengo cero, porque básicamente si yo hubiera obtenido, por ejemplo, acá un negativo esperando un positivo, eso sería un no concordante, pero acá todos están concordantes. Entonces, yo puedo generar esta tabla. Miren acá, tengo el número de lote, el número de muestras o controles a analizar, que son 10. El número de muestras o controles concordantes son 10. ¿Por qué concordantes? Porque el obtenido es igual al esperado. Y en muestras no concordantes ninguna, porque pues todas me dieron igual, ¿cierto? Si yo hubiera tenido en obtenido un negativo y un esperado positivo, pues ese sería un no concordante. El porcentaje de concordancia es del 100%. ¿Por qué? Porque de las 10 fueron concordantes, me dieron igual. Por ejemplo, si de las 10, 2 hubieran sido no concordantes, pues mi porcentaje de concordancia sería 80%. En este caso de banco de sangre, el criterio de aceptabilidad que ellos tienen es del 100%, es decir, todo debe dar igual, el valor obtenido igual al esperado. Por lo tanto, el criterio de cumplimiento es cumple. Esto, si ustedes se dan cuenta, es intralote. Yo puedo hacer esos análisis también interlote. Miren acá, yo tengo diferentes lotes de esos controles de calidad con los números de muestras analizadas, los números de muestras concordantes, no concordantes y esos porcentajes de concordancia. Quiere decir que yo a final de año podría hacer un análisis robusto respecto a esta estadística que estoy teniendo. Entonces paso solamente de estar dando check o colocar se cumple y paso a este análisis más robusto en porcentaje de concordancia. No me puedo ir sin antes dar esta última información respecto a verificación de métodos en inmunohematología, agradeciéndole a NAR Health Technologies por esta invitación y tal vez dejando abierto para que haya un próximo video respecto a verificación de métodos en inmunohematología. Decirles que hay una guía de la CLSI, que es la ILA 33, de validación de sistemas automatizados para pruebas inmunohematológicas antes de su implementación. Viene muy bien para la validación y verificación de métodos en el área de inmunohematología. Comentarles que según la ABB se puede hacer verificaciones o validaciones secundarias retrospectivas en la parte de inmunohematología, no solamente prospectivas en los nuevos equipos, sino de pronto en esos equipos que yo ya tengo puedo hacer esos análisis estadísticos con los resultados tanto de control interno como de control externo. Y vamos a ver que la verificación de métodos desde este enfoque es ese punto de partida del control de calidad, ¿cierto? Desde que yo tenga verificado mi método, yo puedo ya darme una perspectiva de cómo se va a comportar en un futuro y seguir la monitorización a través del control de calidad interno y del control de calidad externo. Herramientas estadísticas para la verificación de métodos, básicamente enfocadas en los protocolos de la CLSI también, el protocolo de la CLSI EP12A2, que lo referencia el protocolo inicialmente dicho, en los cuales básicamente hacemos una evaluación cualitativa a partir de las herramientas estadísticas que también vimos como parte del control de calidad interno y externo, índice CAPA, porcentajes de concordancia, porcentajes de acuerdo positivos, porcentajes de acuerdo negativos. Entonces, quiero dejarlos con esta información. A todos ustedes agradecerles por este nuevo punto de encuentro. A ANAR nuevamente, muchas gracias por la invitación y espero vernos en otro video acá en su revista RAI. Que estén muy bien, un buen día. Chao, chao. Esto es ANAR Health Technologies, innovación que transforma.